Es para mí un placer presentarles a la doctora Verónica Portillo Reyes. Ella estudió su doctorado, ¿verdad?, en la Universidad de Granada, en España. Se dedica a la investigación en el área de psicología clínica y salud. Y sus investigaciones, chicos, adivinen de qué son. Multidisciplinarias en el área de ciencias de la salud. Ok, se lo comento porque la mayoría son mis alumnos y es la clase que les imparto. Ah, bueno, muy bien. Okay, entonces, pues sin más que decir, agradecemos a la doctora por su participación en la Semana del Cerebro y por favor a ponerle mucha atención. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les voy a hablar yo sobre una de las investigaciones que trabajamos. Yo trabajo en un cuerpo multidisciplinario donde se trabaja con psicólogo, neuropsicólogo, de nutrición, de medicina, de químico y que incluye genetista. Entonces son estudios bastante diversos. En esta ocasión pues les voy a hablar nada más sobre partes de nutrición que tienen que ver con la cognición. Les platico un poco de mi formación y para incentivarlos a que estudien incluso hasta el doctorado. ¿Sí? Mi formación fue aquí en la universidad, si quieres pasarla. Mi licenciatura fue en esta universidad, me gradué de psicóloga y después me fui a hacer la maestría y el doctorado en España en el área de psicología clínica y de la salud. Actualmente pues soy profesor investigador de esta universidad y soy coordinadora del doctorado en psicología. Pasamos. Vale, entrada. Bueno, es que te saltaste la otra. No, vamos a ver qué es la nutrición más, va a parecer más como plática, pero quiero que me conteste, me das plática, pero quiero que sea interactivo. ¿Qué es la nutrición para ustedes? A ver, ¿están en el área de salud? Dime. La nutrición es proveer ahí de nutrientes a nuestro cuerpo con el fin así de hacer de que todas nuestras funciones estén ahí al máximo. Ajá. Evitar ahí todo un trastorno. Ajá. La nutrición pues puede ser buena, puede ser mala, ¿verdad? La nutrición es lo que nosotros consumimos para alimentar nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro, pues la dieta también va a influir al cerebro. No sé si sabían esta parte, lo que consumimos pues afecta a todo nuestro sistema, esto incluye el cerebro. Entonces, bueno, ya lo pasamos, la nutrición, pues les digo, puede ser buena o mala, desde los pasteles hasta una fruta, una verdura, algo nutritivo. Entonces, ¿se han fijado? ¿Le das otro clic? ¿Se han fijado que todos los alimentos que consumimos vienen en esta parte de información nutricional? Bueno, en esta información nutricional pues nos va diciendo las grasas saturadas, las grasas trans, que hemos escuchado, ¿verdad?, que no son muy buenas, la de fibra, si hay hierro, vitamina A, etcétera. Y más, bueno, esto es la información de las conchas de Bimbo. En esto nos debemos fijar para saber si es un buen alimento o no es un buen alimento. Aquí mi intención es nada más comparar que en otros alimentos como estos de perfil de nutrientes del salmón, viene esto de información nutricional, pero aparte tienen esta parte abajo donde dice omega 3, que es el EPA y el DHA, cuánto consumen de esto. Esto también, el omega 3, viene en esta parte, cuando un alimento lo contiene, viene. Entonces esta es la parte que nos vamos a fijar ahorita, que es el omega 3. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es esto de omega 3? ¿Que lo hayan escuchado? ¿Lo han escuchado en algún producto? Sí, bueno, en algún producto sí, de que dicen esto contiene omega 3 o omega 3 para la memoria o para cosas así. Ahorita sale mucho esto, ¿verdad?, para la memoria. Y bueno, el omega 3 es un producto, es un suplemento, bueno, es un producto, una parte, un ácido graso que no lo podemos, que nuestro cuerpo no lo produce, tenemos que consumirlo ya sea por medio de alimentos o de suplementación. Entonces, el omega 3 se divide en tres componentes, que es el ácido eicosapentaenoico, que es el EPA, el desacenoico, perdón, están muy complicados los nombres, el DHA y el ALA. El ALA lo contiene, ahorita más adelante vamos a hablar de él, pero lo contienen las nueces,
aceites de... Es que se desprendió de acá. Como nuez, como linaza, como chía. Sí, algunas plantas de ese tipo. Pero eso sirve para nuestro organismo, para el funcionamiento de algunas partes de nuestro cuerpo. Sirve para el corazón, sirve para las arterias, pero no sirve para el cerebro. El EPA y el DHA sí sirven para el cerebro. No lo sintetiza el ALA tan rápido, el cuerpo, y entonces no se va mucho al cerebro. El componente del EPA y del DHA, que contiene mayormente los pescados y los mariscos, esos son los que sirven para el cerebro. Bueno, regresando tantito. Esto de aquí que les puse, no voy a profundizar mucho, pero es el omega 6, la composición de los productos que tienen omega 6. El omega 6 en nuestra alimentación de mexicanos básicamente se encuentra en el aceite de girasol. Entonces nosotros consumimos demasiado omega 6. En el cerebro el omega 6 y el omega 3 compiten por tener espacios para el cerebro. Entonces ese es el problema que vamos a ver más adelante, o es uno de los problemas con esto. Esta es la composición química del ALA, de lo que habíamos visto, del EPA y del DHA. Entonces sí, nada más es para que vean las fotitos. ¿Cuándo empieza esta investigación del omega 3? Bueno, hace muchos años en el pueblo indio, no se ve muy claro, ¿verdad? Déjame. Creo que ahí se ve más claro, ¿no? En un pueblo del Ártico empezaron a estudiar porque esta gente no tenía tantos problemas del corazón cuando consumían una cantidad enorme de proteínas y de grasa. Pues aquí en este pueblo del Ártico, pues no hay casi plantas, muy pocas frutas, más bien la alimentación se dedicaba a pequeños frutos y forraje y a consumir ballenas, focas y pescado. Entonces fue ahí donde dijeron, ¿por qué si ellos consumen tanta grasa, tanta proteína, por qué no les da enfermedades del corazón? Entonces empezaron aquí a investigar que era por el ácido graso omega 3, ¿sí? Que es diferente a cualquier otra grasa que consumamos. ¿Me das pregunta? No, tú, José, Jorge, ¿no? No sé. Ok, entonces de aquí empiezan estas investigaciones a ver qué era el componente que tenían y hacerles a ellos exámenes de sangre y hacer un análisis de los animales, de qué era el componente que tenían de nutrición, y pues se dieron cuenta que era esto que se llama omega 3. Entonces, después en 1929 viene Burr y Burr a empezar a hacer más estudios con los ácidos grasos y vieron que son esenciales para una buena nutrición. ¿Sí? Entonces demostraron que cuando la gente le falta ácidos grasos en la dieta, tiene alteraciones en la salud. Por ejemplo, hay resequedad en la piel, descamación, hay daños en órganos internos, incluso pueden ser progresivos hasta provocar la muerte. Entonces se han continuado haciendo estos estudios sobre el tema. Sin embargo, en las últimas décadas es cuando se ha incrementado el interés de ver qué es lo que está pasando con estos ácidos grasos y con el cerebro, con cuestiones como aprendizaje, cómo repercute en estos comportamientos y en el cerebro, en la vida. Bueno, vamos a ver dónde obtenemos el omega 3. El ALA, ¿sí? El linoleico, pues viene de aceites vegetales como el de canola o de nuez, el de en los cacahuates, en nueces, en semillas de lino y de chía. Pero les digo, la descomposición es más complicada y no llega a formar parte del cerebro. El omega 3, que son los principales, que son el EPA y el DHA, los dos componentes, que contienen, este omega 3 lo contienen más todos los mariscos, el DHA y el EPA. Pescado azul, merluza, bacalao, salmón. El salmón es el más rico en omega 3. Atún, sardinas, pocas cantidades. El ganado vacuno tiene un poco de omega 3, pero no suficiente, es muy bajo. El cerdo, aves de corral también, pero son cantidades mínimas. Y las algas marinas. Y otra forma que lo podemos obtener, que es ahora la más común, la más comercial, o lo más común, es por medio de suplementación. Muchos, ahorita me decían, pues las leches de los niños vienen que fortificadas con DHA,
¿sí? O vienen, ¿qué más han visto que tiene DHA? ¿Qué productos? Las fórmulas de los niños. Las fórmulas, ajá. Las fórmulas, o vienen ahora fortificados en algunos también suplementos para adultos, como el Ensure que viene ahora. Entonces, pastillas o jarabes, algo que es muy tradicional y que a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero a los adultos sí, que nos decían que el aceite de hígado de bacalao y que nos lo zampaban y sabía tan horrible, ¿verdad? Bueno, pues eso es puro omega 3. Sí, qué terrible era. Y ahora pues ya existen capsulitas. Entonces, la suplementación, cuando queremos ver efectos, por ejemplo en el corazón, ayudar a bajar triglicéridos, se necesita un mes. Cuando queremos efectos sobre el comportamiento y sobre aprendizaje, necesitamos la suplementación por 3 meses, que es cuando empieza a hacer efectos. Y bueno, ¿por qué es tan importante? El cerebro, bueno, algo que a lo mejor no sabían y se les hace interesante es que el cerebro tiene grasa. ¿Sabían eso? Bueno, está compuesto, 60% del cerebro es grasa. Entonces, 20% de ese cerebro, de esa grasa, perdón, tiene que ser o debería ser omega 3. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que necesita grasa y glucosa para dar energía y mantener las funciones cerebrales normales. Entonces, su deficiencia pues va a afectar todo este desempeño cognitivo. ¿Verdad? Vamos a ver qué es la cognición. ¿Alguien me puede decir de aquí qué piensa que es la cognición? Así, con sus palabras, no importa lo que piensen. Sin leerlo, ya vi que están leyendo, no importa leerlo. Capacidad de aprendizaje. Ajá, eso es todo lo que todas nuestras capacidades de aprendizaje, nuestras habilidades. Entonces es cómo procesamos hasta la información que vamos recibiendo, el conocimiento adquirido que vamos adquiriendo con la experiencia. Entonces nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda la información para valorar e interpretar el mundo. Entonces, eso es la cognición. Por eso vemos, si hace una mala interpretación de algo, pues decimos está mal. O sale mal si no puede leer, no puede hacer una interpretación, entonces es algo cognitivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, distintas disciplinas han abordado estudios de la cognición, como son la neurología, la psicología, la antropología, filosofía, incluso ciencias de la información, se basan o tienen un componente que estudia cognición. ¿Sí? Las ciencias de la información, pues todo lo que la computadora tiene un sistema que se basa también en cómo funciona el cerebro. Entonces, la psicología cognitiva, sin embargo, es la que empezó a estudiar cómo el procesamiento de la información influía en la conducta de las personas. ¿Sí? ¿Y qué relación tenían diferentes procesos mentales con la adquisición de conocimientos? Pues cuando a mí me piden que recuerde algo, pues entonces influye la memoria. Entonces fue la psicología cognitiva la que empieza estos trabajos y a conocer estas habilidades. Entonces los procesos mentales incluyen, estos son las principales procesos o habilidades cognitivas que tiene el cerebro, que es, pues la percepción incluye, ¿verdad?, que cómo nos damos cuenta del mundo, cómo lo percibimos. La atención, cuando podemos manejar la atención, mantenerla, sostenerla o cambiarla de una cosa a otra, ¿verdad? Que a veces estamos muy enfocados y no podemos desprendernos de una, por ejemplo, cuando están jugando videojuegos, que les habla su mamá y que ustedes, que hasta que no va y les dice, van 4 veces que te hablo, pues nuestra atención está enfocada a algo y no la sacamos, ¿sí? Entonces esto es parte de lo que hace la cognición, la memoria, todo lo que podemos recordar, la planificación, incluso cuando vamos a planear el día, cosas tan automáticas como qué voy a hacer, cuando vamos manejando, qué necesito hacer, voy a agarrar el coche, cómo lo prendo, debe estar en neutral, todo esto es planear. Dentro de la planificación se encuentra todavía la flexibilidad cognitiva, que yo les digo que aquí en Juárez tenemos mucha flexibilidad cognitiva, que es como adaptarnos a situaciones que van ocurriendo. Por ejemplo, cuando vamos manejando, tenemos que ser flexibles para cambiar a opciones, porque ya hay un hoyo enfrente, ya pasó algo, ya chocaron, tenemos que tener otras alternativas de respuesta. Eso es la flexibilidad, la capacidad de cambiar para adaptarnos a la situación
cognitivamente cambiar lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, a otra situación más favorable. La resolución de problemas, el razonamiento, el lenguaje, el aprendizaje, todo esto forma parte de lo que es la cognición. Entonces, ¿cambiamos? Por ejemplo, aquí no se alcanza a distinguir muy bien, pero ¿qué es más oscuro? ¿El de ahí arriba, que es el A, o el B? ¿El A es más oscuro? Hay unos que dicen que el B, pero se me hace que es A porque tiene que ser algo diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Pues no, son exactamente iguales, ¿verdad? Son del mismo color, pero debido a la percepción de las sombras y los colores que los rodean, se ven diferentes. ¿Okay? Bueno, eso es lo que es la percepción. ¿Y cómo vemos? La atención. Bueno, la finalidad de la atención es centrarse en las cosas mientras ignoran las demás. Por ejemplo, los que les comentaba que están con los videojuegos están centrados y en lo demás no. Están muy bien. Saben poner atención, no es que sean déficit de atención, ¿verdad? Sino que su atención está selectivamente en algo, enfocada en algo. Hay quienes también tienen atención múltiple, ¿no? Pueden atender a varias. Principalmente las mujeres. Yo les digo, pregúntenle a mi esposo si puede hacer más de atender 4 cosas, no, nomás atiende una. Que es crítica más de las mujeres, que decimos, nomás se pueden concentrar en una, y la mujer puede concentrarse en más. Bueno, ya es chiste feminista, ¿eh? Bueno, podemos coordinar, regresamos, coordinar múltiples tareas u objetos también, y también podemos anular formas de pensamiento habituales. Tenemos que anular cierta información y cierta información mantenerla. Eso también dice mi marido, ay, ¿cómo están tan felices ustedes? Porque él habla inglés, está aprendiendo español, y dice, porque la mitad de las cosas no lo entiendo. Y digo, pues sí, las paso a otro nivel y no las registro, entonces no hay problemas. Ok, pásale. Fíjense, nombren el color. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me nombra el color de las tintas? ¿Cómo te llamas? Johan. Ok. ¿Me ayudas a leer, a decirme el color de las tintas? Morado, azul, amarillo. Ah, bueno, para abajo. O sea, de arriba abajo. Ajá. Morado, rojo, verde, amarillo, morado, azul, verde, morado, rojo, azul, amarillo, azul, morado, amarillo, verde, amarillo, rojo, verde. Ok, gracias. Ahora, sígueme ayudando. Ahora me vas a decir el color de la tinta también, con que esté escrito lo más rápido que puedas. El color de la tinta. Ay, a ver. Bueno, esto es lo que hace nuestra atención. Lo más fácil es decir los colores que son, ¿verdad? Pero aquí es un engaño a nuestra mente, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, a tratar de leer cuando la instrucción es, dígame el color de la tinta. Entonces esto es una información contraria para nuestro cerebro, y si no tenemos una atención selectiva favorable, no lo podemos hacer. ¿Quién tiene problemas para esto? Personas que tienen déficit de atención, personas que son drogodependientes, personas obsesivo-compulsivas, ¿sí? Tienen problemas para esta parte de la atención. ¿Qué tipo de dependientes? Drogodependientes. Las personas con alguna adicción tienen problemas. Estas pruebas se llaman de Stroop. De todos modos, la codependencia tiene que relación. Sí, porque aquí lo que sucede con estas personas es que su cerebro no permite el cambio, entonces hace que la impulsividad sea más rápida. Esto tiene que ver con la impulsividad también. Son más impulsivas y tratan de dar una respuesta en lugar de mantener la atención y pensar en lo que están diciendo. Okay. Entonces, la memoria pues es la capacidad para recordar conscientemente y revivir el pasado. Entonces, la relación de información o retener información también a lo largo del tiempo. Y la influencia de eventos pasados también influye pues en nuestro desempeño actual. Como nos fue lo que aprendimos, es como vamos a repetir o hacer las cosas. ¿La memoria desde qué edad está activa? Empezamos con percepción, pero desde bebés empieza. Lo más que los bebés no tienen capacidad de retenerla mucho tiempo. Ajá. Es rápida, pero va aumentando. Ya todo el cerebro en general no va madurando al mismo tiempo. Hay funciones que maduran antes que otras, pero ya a los 20 años ya hicimos lo que teníamos que hacer con el cerebro. Ya después de ahí vamos en decadencia.
A partir de a los 20 años es cuando llega el máximo apogeo de crecimiento. Ajá. No significa que ya no aprendamos, pero ya es cuando es lo más fuerte, el crecimiento más acelerado. Entonces hay diferentes tipos de memoria, pues es la de a corto plazo, la memoria de trabajo, porque pues cuando yo les digo 2 más 2 más 5, ¿cuánto es? Bueno, eso es memoria de trabajo. O cuando les digo un número de teléfono y que le digo, regrábate este teléfono, y lo digo, ¿cuál fue el teléfono? Eso es memoria de trabajo, hacer un trabajo con la información activa sin llegar a memorizarla a largo plazo. ¿Por qué? Cuando yo les digo, ¿cuál fue la operación que les dije? Quizás no se acuerdan, o sea, ahorita pues es muy simple, se acuerdan, ¿no? Pero si yo les digo eso, o el teléfono, después de 5 minutos ya no se van a acordar porque no registraron esa información a largo plazo. Entonces, si tenemos mal esto, pues también va a repercutir, por ejemplo, en las matemáticas. Y no vamos a poder hacer cálculos o las operaciones, no se nos va a facilitar tanto. Entonces, la memoria a largo plazo, pues es para guardar la información. Dentro de esta, pues también viene la de procedimiento, que cuando, por ejemplo, yo les digo, grábense una lista de palabras, les digo una lista, y entonces empiezan a decir, les digo, ¿cuáles palabras recuerdan? Entonces ustedes me empiezan a decir cuáles recuerdan. Ahora les digo, ¿cuáles palabras se acuerdan? De acuerdo a cuáles eran animales, cuáles flores. Entonces ya la memoria se llama semántica, y episódica es cuando les empiezo a decir, las que me digan, perdón, aquí me la pusieron mal. Semántica es cuando yo les digo, perdón, aquí es declarativa. La semántica es cuando yo les empiezo a decir, dígame todos los nombres que empiecen con A que recuerden. Todas las palabras que empiecen con A que recuerden. Semántica, ¿sí? Y episódico, pues es todo lo que vamos guardando. Ahí está. Bueno, esta no les va a quedar mal, no me acuerdo episódica. Es que me la cambiaron la información. Esa se las debo. Le cambia. Ahorita, ¿recuerdan? Pásame otra. Recuerden las letras. ¿Está difícil? Pásamela. ¿Otra más? Vamos agrupando y vamos guardando por categorías, ¿sí? Entonces, cuando es por categorías, es más fácil que yo memorice algo. Así le digo, busco en el cerebro una forma de clasificar la información, de almacenarla, ¿sí? Entonces eso también funciona, y es una técnica que ustedes pueden tener para estudiar. Cuando guardo en base a algo o lo voy asociando a algo, ¿sí? En otras palabras. Alguna vez fui a un curso donde nos ofrecían un taller, y el expositor nos ofrecían un curso para mejorar la memoria. Entonces el expositor nos ponía una lista, decía, a ver, díganme palabras. Hizo una lista de 40 palabras, dice, en 5 minutos, palabras de cada quien se le ocurría una distinta, perros, mesa, ratón, y entonces decía, déjenme la veo, en 20 minutos, en 5 minutos se las voy a repetir, sin verlas. No se los voy a hacer, pero sí funciona. Y las empezó a decir, y nosotros decíamos, pues, ¿cómo le hizo? Pues porque empezó a inventar una historia sin sentido, y empezó a poner, el perro se sube a la mesa donde hay un ratón, y empezó a hacer una historia. Entonces cuando él recordaba las palabras, hacía la historia. Entonces hacía la historia y iba imaginándose la historia y diciendo las palabras que había mencionado. Y entre más sin sentido tenga, pues es más fácil de memorizar para la cabeza, para la memoria. Entonces, cuando yo que les digo de historia, que a veces es muy complicado aprender, yo les digo, visualícense en la guerra de esto con esto y cómo ganó, háganlo como un chisme y verán que se lo aprenden rápido. Entonces, esa es una de las maneras que funciona el cerebro y que ayuda. La mnemotecnia, exactamente. Bueno, entonces la neuropsicología y la neurociencia. Bueno, básicamente, pues si lo quieren leer, lo pueden leer, pero la neuropsicología lo que hace es estudiar la funcionalidad del cerebro. La funcionalidad, no la estructura. El neurólogo, por ejemplo, estudia, aquí está el tálamo, el hipotálamo, está esta parte, pero el neuropsicólogo estudia cómo la afectación en la función ejecutiva me va a repercutir
en el día a día de la persona. Porque una persona de Alzheimer, que tiene Alzheimer, no memoriza. Entonces, tiene dañada esta función y no memoriza por esto. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué programa de rehabilitación podemos tener? Entonces, eso es lo que hace la neuropsicología y lo que aporta a la neurociencia, ¿verdad? Que la neurociencia pues comprende todo esto de estudiar el cerebro desde todas las áreas que se puedan estudiar. Sin embargo, la neuropsicología es nada más la funcionalidad que tiene el cerebro y en la vida cotidiana. Entonces, en la psicología de salud, ¿qué tiene que ver esto? Pues nosotros investigamos lo que es la salud, en específico lo que yo trabajo con mis investigadores, pues es la dieta, cómo repercute en la salud y cómo repercute dentro de la neurociencia en el desempeño cognitivo. Entonces, y específicamente nosotros hemos encontrado que lo más alterado con la nutrición es las funciones de atención, de memoria y otra que es la parte de la función ejecutiva, de cómo se orquestan varias funciones más. Entonces, ¿por qué hace falta esto? Cada vez ya hay mucho estudio de ciencias solas, que estudia la biología, que estudia la psicología, pero todavía falta mucho estudio sobre las ciencias interdisciplinarias. Cómo repercute el estudio de la retina en la percepción y en la vida cotidiana de la persona. ¿Sí? Me digo porque hace estudios de retina el doctor. Entonces, nosotros por eso tenemos ese estudio, ese equipo multidisciplinario, porque a veces desde la perspectiva de una sola área, pues no es suficiente para enterarnos de cómo funciona un todo. ¿Sí? O por ejemplo esto del omega 3. Pues ya vimos que es importante, pero si no tuviéramos la parte de la neuropsicología, no sabríamos cómo afecta el desempeño cognitivo. Y entonces, por eso es importante hacer estudios que tengan que ver el área que les guste o el que quieran estudiar ustedes con otras áreas afines. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué se ha descubierto sobre el omega 3 y el funcionamiento cognitivo? ¿Y cómo nos afecta aquí en México? Bueno, para empezar, ¿ustedes creen que aquí consumamos pescados? En Cuaresma. Mariscos, en Cuaresma, ¿verdad? Nada más, que ahorita estamos en Cuaresma, entonces, y eso los viernes y si acaso, ¿verdad? Bueno, pues el consumo en México, fíjense, en la zona metropolitana de México, 71% de las personas refirió no consumir pescado. A nivel nacional, solo 18.7% de las familias consumen pescados una vez al mes. Entonces, imagínense, pues no se consume nada, a pesar de que tenemos mucha zona costera. No es algo que se fomente aquí en México. Entonces, ¿mande? Hay criaderos también de pez. De pez, exacto. Los de granja, pero es nula la cantidad de las personas que consumen pescado. Entonces, por eso una alternativa muy buena pues es la suplementación, ¿verdad? En especial con los niños de edad escolar, bueno, las mamás embarazadas, los niños chiquitos de preescolar, de edad escolar, hay que cuidar mucho lo que consumen. Bueno, para un niño chiquito todavía de menos de un año no puede consumir pescado, ¿verdad? Pero sí puede tener una suplementación. Y cuando la mamá está embarazada también es importante que consuma omega 3, porque es cuando se forma el cerebro. Y es cuando el cerebro en los niños, todavía los adolescentes, está en formación ese cerebro. Entonces es cuando más beneficios tiene el omega 3 en el cerebro para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ahorita la alimentación pues es totalmente contraria, ¿verdad? Consumimos mucha alta densidad calórica, poca con valor nutricional adecuado. Consumimos muchas papitas, dulcecitos y todo, pero muy poca comida saludable y más que tenga pues omega 3. Okay. Entonces, existe un bajo consumo de omega 3 y un alto consumo de omega 6. Yo les decía ahorita, retomando esto, que en el cerebro debe de haber un equilibrio, pero nuestra alimentación mexicana nos dice, en todo están las fritanguitas, ¿verdad? Ahorita me acordé que afuera de Ix están las enchiladitas ahí con el mantequita bien rica. Pues eso es puro omega 6. Entonces, consumir tan alto omega 6 no es bueno para el cerebro, porque toda esa grasa que no tiene de omega 3 se queda en el cerebro y eso hace que tenga repercusiones en la cognición, en el aprendizaje. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Se supone que debe de haber un equilibrio 1 a 1
uno de omega 3, uno de omega 6. Y aquí en México es al revés, existe 15 a 1, 15 de omega 6 a 1 de omega 3. Totalmente mal. Entonces, tenemos que hacer un cambio en nuestras dietas, especialmente lo que les decía, que en los niños, porque es cuando el cerebro se está desarrollando. Entonces, lo que ocasiona, aparte de los daños cognitivos o las carencias cognitivas que pueda tener, tiene otros efectos la carencia de omega 3, que son fatiga, ya tienen pretexto para cuando anden cansados, digas que me falta omega 3, no sé qué. Problemas dermatológicos, problemas inmunológicos, debilidad, trastornos gastrointestinales, problemas circulatorios, problemas de corazón, retraso en el crecimiento, uñas blandas o quebradizas. Y son algunas de las repercusiones que tiene la falta de omega 3. Entonces, en el cerebro, ¿qué ayuda el omega 3? Pues como el cerebro tiene millones de neuronas y estas millones de conexiones, pues el omega 3 es indispensable para que funcione, ¿sí? Para el funcionamiento. El efecto es sobre las neuronas. Entonces, y en la transmisión de toda esta información, de cuando se pasa una información cognitiva. Entonces, el funcionamiento de estas células llamadas neuronas es la base de todas las funciones cognitivas. Si no tenemos nuestras neuronas sanas, pues todo lo cognitivo va a verse afectado. Entonces, el desequilibrio de omega 3 en la alimentación se relaciona con un deterioro en el rendimiento cerebral y cognitivo, por lo tanto, académico. Entonces, esto es lo que les decía también del cerebro, que tiene 60% de grasa y que 20% de ello debería de estar completo con omega 3. Entonces, la deficiencia de omega 3 hace que disminuya el tamaño de las neuronas del hipocampo, del hipotálamo y la corteza. Disminuye las catecolaminas que transportan glucosa y pues se usa en el cerebro. El DHA, que veamos que el componente de omega 3 controla la actividad de los neurotransmisores. ¿Saben qué son los neurotransmisores? Son unas sustancias químicas que nos ayudan. Por ejemplo, un neurotransmisor es la dopamina. La dopamina nos ayuda, o es una de las uno de los químicos que nos ayuda a estar felices, ¿sí? Entonces, esos son neurotransmisores. Hay otros que nos ayudan para manejar impulsividad, ¿sí? Algunos otros comportamientos. Entonces, lo que les decía, que durante el primer año de vida la concentración de DHA en la corteza representa 9%. Cuando ya tienen un poco, en la infancia y en la adolescencia, llegan a alcanzar el 15%. Entonces, siempre es importante que los chiquitos tengan suficiente omega 3. ¿Qué pasa con la carencia de omega 3 y los comportamientos? Pues va a repercutir por todo esto de las neuronas, de los neurotransmisores, pues va a tener problemas. Se los puse así muy claramente en los exámenes, ¿verdad? Claro que afecta a las funciones cognitivas que representan los exámenes. El aprendizaje verbal, memoria de trabajo, la atención, y pues va a tener también problemas de comportamiento, como impulsividad, como agresividad, como falta de atención. Que luego los maestros la falta de atención la confunden como un déficit de atención, y quizás no sea eso, quizás sea alguna otra deficiencia que tenga. Entonces, hay estudios, el primero fue un estudio que nosotros hicimos de suplementación aquí en México con omega 3 a niños que estaban desnutridos, de desnutrición leve, eran de 8 a 12 años. Los suplementamos y nosotros vimos que tenían efectos. Fueron 3 meses de suplementación y vimos que tenían efectos. Mejoraba su velocidad de procesamiento, que es la velocidad con que pueden aprender cosas. Mejoraban también su percepción visual y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas pues eran parte como la memoria y la atención. Otros estudios también han encontrado resultados similares en niños de 8 a 11 años, mejoras en la atención, de 7 a 9 años en niños de hindús, mejoraban habilidades verbales y la memoria, y de 13 a 13 años en específico, pues tenían un mejor desarrollo cognitivo en general, no en habilidades particulares, sino a nivel global. Entonces, si se fijan, también los niños en otro estudio de 7 a 9 años con bajo desempeño en la lectura, se encontró que mejoraban esta habilidad. Son algunos de los estudios que se han hecho. Los resultados no son... O sea, la mayoría de los estudios apunta a que hay muchas mejoras, pero no hay resultados concluyentes, ¿sí? Entonces, también los trastornos emocionales, aquí los estudios tampoco son concluyentes, pero hay estudios que hablan de que puede mejorar la depresión,
hay mejora en trastornos bipolar, en esquizofrenia, en déficit de atención, incluso en, por ejemplo, personas obsesivas compulsivas, y incluso se ha hablado de que ayuda a bajar de peso. No sé, esta parte de los estudios de los que hablan sobre bajar de peso son 3 estudios y es muy poco el resultado que se obtiene, o sea que no vayan a hacer tanto caso, ¿eh? Me imagino que tiene que ver más con el proceso cerebral que siguen de que ayudan en la función ejecutiva de la impulsividad, ayuda a ser menos impulsivos, y entonces cuando una persona come demasiado o está gordita, muchas veces es porque come demasiado, come compulsivamente. Entonces, si el omega 3 ayuda a bajar esa compulsión, pues ayuda a poder bajar de peso. Esa es la explicación que da. Y pues también, si ayuda a la depresión, pues ayuda a mejorar el estado de ánimo. En el embarazo, pues la importancia de esto en cuanto al cerebro es que es cuando se producen las neuronas, entonces ayuda en la formación de sinapsis y de la neurogénesis, de cómo se comunican en la comunicación de las neuronas y en la formación de estas. Entonces disminuye también un riesgo para el mal desarrollo del sistema nervioso central y ayuda lógicamente a un buen desarrollo cerebral y de funciones cognitivas. Entonces estos sí son estudios ya muchos y concluyentes de que es indispensable que una mujer embarazada esté consumiendo omega 3. En personas con TDAH también aquí hay bastantes estudios que hablan específicamente sobre mejoras en la atención, ¿sí? Entonces tienen efectos positivos. El agregar al tratamiento que tiene el niño el omega 3 es bueno. Poner solo omega 3, pues no, pero conjunto con el medicamento y el omega 3 puede ayudar mucho. Yo ya no me dedico, pero me dedicaba a trabajar con niños, especialmente que tenían problemas neurológicos. Entonces algunos de estos que me mencionaban, los resultados que obtuve, pues mejoraba la atención. Cuando tenían problemas de atención, yo lo suplementaba con omega 3 y tenían resultados favorables. ¿Sí? Bueno, este es un resumen. Extraemos nutrientes de todo lo que comemos, pero algunos nutrientes son más necesarios para tener una buena salud, como es el omega 3. Entonces, el omega 3 es un ácido graso que es esencial para la buena salud. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que es fundamental para el desarrollo cerebral, el funcionamiento cognitivo y especialmente en niños. Las funciones cognitivas son cosas como la memoria, es que está enfocada para niños más chiquitos, pero bueno, son funciones como la memoria, la atención, la planificación. Podemos obtener el omega 3 de fuentes dietéticas como pescados, mariscos, nueces, aceites o por medio de suplementación. Del mismo modo podemos tomar suplementos para aumentar la ingesta, y el aumento de la ingesta de omega 3 puede ayudar no solo con el funcionamiento cognitivo de los niños, sino con problemas de comportamiento, de estado de ánimo o de síntomas como el TDAH. ¿Sí? En los adultos quizás la ayuda más del omega 3 es en otras funciones, como les decía, la ayuda a bajar triglicéridos en sangre, ayuda a mejorar articulaciones, ¿sí? Entre otras funciones. Los cardiólogos la detectan, ayuda a prevenir infartos. Algo bueno del omega 3 es que no, a diferencia de unas vitaminas, algunas vitaminas no las podemos estar tomando por largos periodos porque hace daño. El omega 3 no, se puede tomar indefinidamente, y lo único es que si se ingiere demasiado omega 3, lo único que va a pasar es que quizás se sientan con problemas gastrointestinales o les dé un poco de diarrea, pero de ahí en más no pasa nada. Sí, el cuerpo elimina lo que no necesita de omega 3, entonces es un suplemento que es bastante, lo pueden tomar sin ningún riesgo. ¿Sí? La dosis, no hay dosis establecidas todavía, pero se maneja que para niños es de 450 miligramos al día y para adultos 1000. ¿Sí? ¿Eso en cuánto está? ¿Mande? ¿En cuánto está 1000 miligramos de omega 3? ¿En qué cantidad de alimento, digamos? Es bastante pescado, o sea, es una dosis que no es tan fácil obtenerla del pescado, pero no sé exactamente la cantidad en que se obtiene. Me la voy a investigar porque es muy buena pregunta. Pero no es una dosis que podamos alcanzar fácilmente consumiendo alimento. O sea, en las cápsulas sí podríamos alcanzar. Sí, en las cápsulas es más fácil. Aparte, hay problemas, es un poco aparte. Cuando consumimos, por ejemplo, el salmón,
porque hay muchas, depende de dónde venga, por ejemplo, el que viene de Asia, tiene mercurio, está contaminado con mercurio, entonces a veces algunas personas dicen, no, o el de granja, ¿no? Que no es tan bueno. Entonces decimos, híjole, ¿cómo? Pues me voy a fijar el salmón noruego, ese es buenísimo, carísimo, pero buenísimo. Entonces, para evitar posiblemente todas estas situaciones, es más fácil consumir un suplemento. Y yo les digo entre 500 y 1000. Cuando ustedes compran el frasco para adultos, vienen unas pastillas bien gruesas y bien largas y les dice que son 3 al día, que son 3000 miligramos. Eso es una cantidad enorme, eso no es necesario que se consuma tanto. Es por mercadotecnia o no sé, pero no es necesaria tanto. Es la pastillita de 1000 al día para un adulto. Y para los chiquitos hay unas capsulitas más chiquitas de 250 miligramos. Entonces, si consumen aproximadamente 450 miligramos al día, está bien. Más chiquititos infantes hay unas gomitas. Esas gomitas también las pueden consumir. Ahí les dices así, son 3, pone, con que tenga 2 al día es suficiente. Y para los bebés, cuando están de 0 a 2 años, pues hay unas gotas, las que vieron ahí en la foto, son unas gotitas que se compran, que están en puro DHA y EPA, y entonces esos, ahí les dice que son medio goterito, los que se les consumen. ¿Sale? Aguas, porque luego les puede salir el bebé de más inteligente, ¿eh? Que también es un riesgo, no se crean. ¿Tienen dudas, preguntas? Tenemos todavía un tiempo de 15 minutos destinado a preguntas, así que aprovechen el tiempo que la doctora nos ha brindado. Bueno, yo quiero ver si recomiendan alguna específica, porque ahorita ya me entusiasmé. Ay, y me voy a la farmacia, denme omega 3. A mí me daban así como una... Mira, yo cuando hice el estudio, no estaba financiada por mí. Entonces, cuando yo conseguí los omegas para los placebos, yo busqué en las tiendas naturistas un producto. Entonces hablé al laboratorio y luego le dije que pues, si había una manera de que me las vendieran a mayoreo. Y me dijo, son las pastillas que nosotros vendemos a farmacias similares. Y yo me quedé así, y sí, o sea, pero sí me garantiza que son exactamente. Hablé con la química, me dice, sí, son las mismas. Y yo el estudio lo hice con esas. Eran las chiquitas que vendían solo omega 3, ¿eh? Y fueron los resultados favorables que obtuvimos para niños. Para adultos hay muchos que, o sea, con que diga que es omega 3 es suficiente. No hay uno que viene que extra puro y no sé qué, y eso es mucha cuestión de mercadotecnia. Vi productos que los cardiólogos recetan y son como medicamento, que es puro omega 3 y ese le cuesta 4 veces más caro que uno común. Entonces no hay ningún problema. O sea, la mayoría son. Lo que sí es que están vendiendo ahora producto que trae omega 3, 6 y 9. El 9 es básicamente lo que consumimos con el aceite, ¿cómo se llama? El que le pones a las ensaladas. De oliva. Ajá, el 9 es el aceite de oliva. Entonces el de oliva pues no tiene que ver con actividades cerebrales. Pero el 6, yo les digo que para población mexicana no es bueno consumir el que tiene 3, 6 o 3, 6 y 9, porque nosotros ya tenemos demasiado omega 6. ¿Sí? Entonces vemos el ratio que estaba aquí, el equilibrio que debe haber. Si tenemos de 15 a 1 y aparte le echamos más omega 6, pues de nada va a servir el omega 3. Entonces compren solo omega 3, que digas que es solo omega 3. Entonces el aceite de oliva al consumirlo es fuente de omega 9. Es omega 9. El aceite de oliva es omega 9, que también es saludable y es saludable para nuestro organismo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo 2 preguntas y un comentario. Primero, ¿de dónde sale el omega 3 de los peces? ¿De lo que es el músculo o de lo que son las vísceras? Ay, mira, esa pregunta no te la sé responder, ¿eh? Sí, no la sé. Lo siguiente, porque si comemos mucho filete, básicamente es músculo. Entonces, o a lo mejor lo sacan de la piel. No tengo lo que vi, lo que leí, es más bien lo que es la carne, entonces debe de ser del músculo de la carne. Ah, ok. Mi segunda pregunta es sobre los otros productos que dicen tener omega 3, como el aceite. El aceite viene el Nutrioli dice enriquecido con DHA. Yo no le creería mucho, ¿eh? A veces he visto hasta marcas de pan que dicen tenemos omega
omega 3. Enriquecido con DHA. Hay que ver la de paquete nutricional y ver exactamente qué, porque por ejemplo el pan sí tiene DHA, pero son alas. Bueno, son el producto de ala que no sirve para el cerebro, que la descomposición vegetal es diferente para el organismo. Entonces, hay que ver qué producto es para saber cuál tiene. Oye, y una observación que no tiene que ver con un tema, pero es que atrás está el aire y luego no se escucha muy bien. Entonces, me hubieran dicho, porque como es que fueron llegando después y traía el micrófono y dije, si escuchan, pues así lo dejamos, pero... Gracias. Bueno, gracias, sí. Dime. De pronto es ahí de si uno está teniendo una dieta normal y alta en omega 3, pero tiene ahí malos hábitos como el alcoholismo, el tabaquismo, ¿eso ahí afecta demasiado o prácticamente te quedas igual? Pues prácticamente yo creo que se quedaría, es que son funciones diferentes, sí, pero por ejemplo el estar con alcoholismo es estar afectando funciones cerebrales. Entonces, si usted está ayudando por medio de omega 3 al cerebro, pues quizás no vaya a tener mucho efecto porque está afectando por medio del alcoholismo al cerebro. ¿Sí? Gracias. Los suplementos de omega 3 de fuentes vegetales como semillas y nueces son asimilables para el cerebro cuando es No. mezclado. No es lo que le digo, que para el organismo es difícil la descomposición que va al cerebro, pero sí sirven para el cuerpo. Y la Para las- forma en que se toma es la molécula como tal o se transforma en omega 3 una vez se ingiere. El organismo lo sintetiza, Ah, ok, entonces como que dice eso. lo transforma. Sí. Gracias. Yo no entendí eso, Que el organismo se encarga de transformarlo, de hacer las cadenas químicamente. No, la nuez me sirve, tiene omega. Sí, la Y sirve. el organismo sirve también Para el cerebro no. O sea, el cerebro acuérdense que lo que les digo es que todo lo que sea vegetal no va a servir para, o sea, tiene el componente más ALA que tiene el omega 3, ALA, el ácido Y entonces el cerebro, la descomposición que hace el organismo no es complicada y no llega al cerebro, pero sirve para el corazón, sirve para otras funciones, ¿sí? Pero no específicamente para el cerebro, no. Para el cerebro solo lo que tiene EPA y DHA, que son las siglitas, y eso lo tienen los mariscos, los pescados o suplementos específicos. Entonces, cuando les digan, es un suplemento que tiene omega 3, pero es vegetal, pues sepan que les va a servir para otras funciones, pero no las cerebrales. Y las cerebrales sí sirven para todo. El EPA y el DHA sirven para todo el cuerpo, para el ataque al corazón, para todo. ¿Okay? Gracias. Agradecemos por favor con un fuerte aplauso a la participación de la doctora. Gracias. Impresionante, impresionante cómo a nivel de nutrición tiene ese impacto de repercusión en el cerebro. Ahora bien, imagínense si la doctora nos está diciendo que ella preparó una conferencia para niños, imagínense si la hubiera preparado para adultos. No, ya empecé a hablar diferente, pero iba a ser más sencilla porque era para niños, entonces iba a tener, me dijeron que había niños y padres, entonces la información de acá era para los papás y la que yo iba a hablar más para los niños. De acuerdo. Pero bueno, espero que les haya gustado y les haya servido la improvisación. Me gustaría, por parte del público, nos quedan 4 minutos, si alguno de ustedes quisiera decirnos qué datos la doctora les aportó que no tuvieran idea y que los hayan maravillado. A ver, Pompea, por favor. No, pues yo creo que la mayoría de temas, o sea, teníamos así como el conocimiento básico, pero usted lo vio otros aspectos que no habíamos tocado. Muy impresionante. Sí, gracias. ¿Alguien más? El 17 de cacho nada más aquí en otros estados, no en el centro. Y el 76 no. 18.1 nada, ajá, el 70 y tantos no consume. 70 y tantos, sí. Esos datos que no. El omega 6 en comparación con el omega 3, eso es para clases tempranas. ¿Es qué? Eso también se sentiría extraño. O sea, de que La diferencia del consumo, ¿no? Sí.
Sí, yo cuando empecé a estudiar esto no tenía idea, yo así de repente, ¡ay, Dios mío! Voy a dejar de comer, de cocinar con aceite de girasol y cambiar algunos hábitos. Muy bien, entonces si no existe ninguna otra duda por parte del público o ningún otro comentario, por favor un aplauso más para la doctora Portillo y cerramos la conferencia de hoy.